Arrancamos ahora con superficies. ¿A qué se llama superficie? Al lugar geométrico del subconjunto de los puntos del espacio que satisfacen una estructura de este tipo, f grande de x y z igual 0. Ejemplos: el plano, las cuádricas y las superficies cilíndricas. Acá tenemos un plano cuya ecuación general es ax más bi más ez más d igual 0. En este caso particular, este plano es de la forma x más y más z menos 1 igual 0. Este es el disparador de la ecuación del plano, ¿sí? Un punto P cualquiera va a pertenecer al plano si la distancia de P0, un punto fijo a P del plano, es perpendicular al vector normal al plano. Por ende, su producto escalar tiene que ser 0 y no genera la ecuación, la denominada ecuación general, donde de la misma forma que en la ecuación general de la recta en el plano, los coeficientes a, b y c son las componentes escalares del vector perpendicular al plano y el valor absoluto de d es directamente proporcional a la mínima distancia del origen al plano, siendo el coeficiente de proporcionalidad el módulo del vector normal. También tenemos la ecuación segmentaria, donde P, Q y R, que se nos agrega porque estamos en el espacio, representan respectivamente la abscisa ordenada y cota al origen. La interpretación geométrica es muy simple. Si yo hago un sexto del producto de P por Q por R, esto me evalúa el volumen del tetraedro que el plano determina con los ejes coordenados. ¿Cómo represento gráficamente un plano? Haciendo la intersección con los ejes. Con el eje X anulo E y Z, con el eje Y, X y Z, y con el eje Z, X e Y. O la otra forma es tomando la ecuación y la segmentarizo, pasando el 2 al otro miembro, dividiendo todo por 2, y nos queda automáticamente 1 es el corte con el eje X, 2/3 con el eje Y y 2 con el eje Z. Algo parecido ocurre con esto. Lo segmentaricé. 1 es el corte con X, menos 3 es el corte con y 2 con Z. Casos particulares de la ecuación del plano. Cuando d es igual 0, el plano inexorablemente pasa por el origen. Pero hay que tener en cuenta los diferentes casos. Si falta una de las coordenadas en cada plano, es decir, por ejemplo acá, falta la coordenada en X. Cada coordenada que falta me indica que el plano es paralelo a ese eje. En este caso, el plano es paralelo al eje X, que es la coordenada que falta. Si pasara por el origen, directamente, se puede ver acá, es aproximadamente de esta forma. Este es un plano paralelo al eje Y. Esta es la forma de su ecuación y obviamente, según lo que dije antes, el plano es paralelo al eje que falta. Acá tenemos el caso cuando pasa por el origen. Acá nos falta Z, o sea que va a ser paralelo al eje Z. Y acá es paralelo al eje Z, pero pasa por el origen. ¿Qué ocurre cuando faltan dos de las coordenadas? Por ejemplo, aquí. Se comportaría como si fuera una función constante, pero con más variables. Tendríamos un plano paralelo
al plano coordenado de las coordenadas que nos faltan, acá al XY, cortando en el punto Z que podemos obtener fácilmente. Si directamente el término independiente es 0, Z igual 0 representa todo el plano XY. Si tenemos este caso, tenemos un plano, una hoja de papel, paralelo al plano XZ. Si D es 0, I igual 0 representa directamente todo el plano XZ. Finalmente, si tenemos un plano de este tipo, AX más D igual 0, va a cortar en X y va a ser paralelo al plano YZ. Si además D igual 0, es todo el plano YZ. Importante lo que vamos a ver ahora, en general para cualquier superficie. Para una superficie se obtienen trazas. Las trazas de una superficie se les denomina las intersecciones de la misma con los planos coordenados. En particular, las trazas de un plano son rectas planas. A ver, la traza sobre el plano XY de un plano, escribo la ecuación del plano y hago Z igual 0. Lo que nos da como respuesta, como resultado, es una recta. Podemos verlo en el dibujo. La traza sobre el plano XY, sobre el plano XZ y sobre el plano YZ. Son rectas, rectas que se encuentran en cada uno de los planos coordenados, en el plano XY, en el XZ y en el YZ. Se logran anulando cada coordenada. Ahí podemos ver este plano, 3x más 2y más z igual 0. Lo segmentaricé, corta en x igual 1, en y 3 medios y en z 3. La traza sobre el plano XY es 3x más 2y igual 3. En el YZ, 2y más z igual 3. Y en el XZ, 3x más z igual 3. La actividad de aprendizaje 6, como siempre, es opcional y consiste en representar gráficamente planos obteniendo la intersección con los ejes coordenados y sus trazas. Pueden utilizar el software que es el GeoGebra 3D, que lo pueden obtener, bajarlo de la web o trabajar con él online. También sobreentiendo que este software 3D lo han trabajado en el curso de correlación vertical.